Vivo solo en Durango y algo está imitando mi voz desde el departamento vacío de al lado. Hola, Reddit. Necesito dejar esto por escrito porque honestamente siento que estoy perdiendo la cabeza. Si dejo de publicar, al menos quiero que quede un registro de dónde estaba y qué estaba pasando. Para dar contexto, soy un hombre de 28 años, trabajo remoto como diseñador gráfico. Hace 2 meses me mudé a la ciudad de Durango. Buscaba tranquilidad, salir del caos de CDMX y Durango parecía perfecto, es una ciudad colonial preciosa, tranquila, con mucha historia y, sobre todo, barata. Encontré una ganga en el centro histórico. Un edificio viejo, de esos con techos altísimos y muros de adobe de casi 1 metro de ancho. Pago 5,500 pesos al mes por un departamento enorme de una recámara. Una locura para la zona. El edificio solo tiene 4 departamentos, 2 en planta baja y 2 en el primer piso. Yo estoy en el 4A, primer piso. Se supone que el 4B, el único otro departamento en mi piso, está vacío desde hace meses. Al principio todo era perfecto. El silencio de la noche en el centro de Durango es peculiar. No es un silencio vacío, es un silencio antiguo. Se siente el peso de los siglos en las calles de piedra. Pero hace 2 semanas, el silencio se rompió. Todo empezó sutil. Golpecitos en la pared que comparto con el 4B. Como si alguien estuviera clavando un clavo con mucho cuidado. Sucedía siempre a las 3 de la mañana, puntual. Al tercer día, bajé a hablar con el casero, don Goyo. Un señor de casi 70 años, de esos duranguenses recios que siempre traen sombrero y no creen en nada que no puedan tocar. Cuando le dije de los ruidos, se rió. Mire, joven, es un edificio viejo. Las vigas truenan con el cambio de temperatura. No hay nadie en el 4B, tengo la llave aquí mismo. Deje de ver películas de espantos y póngase a jalar. Me sentí estúpido y lo dejé pasar. Pero los ruidos cambiaron. Ya no eran golpes. Era arrastrar. Como si alguien arrastrara un mueble muy pesado, de madera vieja, por todo el piso de al lado. Scrape. Scrape. Lento. Deliberado. Hace 4 días, me topé en las escaleras a la señora Elena, que vive en el 3A, justo debajo de mí. Es una señora muy católica, siempre huele a incienso. Me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Sus ojos estaban muy abiertos. Usted es el nuevo del 4A, ¿verdad? El que vive al lado de eso. Le pregunté a qué se refería. Ella bajó la voz a un susurro, mirando hacia la puerta de don Goyo. El muchacho que vivía ahí antes que usted, el del 4B. No se fue. Simplemente, dejó de salir. Don Goyo dice que se escapó para no pagar la renta, que le debía mucho dinero. Pero escuché cómo lloraba antes de que se fuera. No era llanto de tristeza, mijo. Era llanto de alguien que está viendo al mismísimo diablo. Ponga sal en su puerta. Y nunca conteste si le tocan después de medianoche. Me dejó helado. Esa noche, el arrastre paró. Y empezó algo peor. Eran las 2:45 de la mañana. Estaba terminando un proyecto en la computadora. Todo estaba en silencio sepulcral. Y entonces, justo al otro lado de la pared, a la altura de mi cabeza, escuché una respiración. No era una respiración normal. Era húmeda. Entrecortada. Como si alguien con los pulmones llenos de flemas estuviera pegando la oreja a la pared para escucharme. Pegué un salto y me alejé. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Ja, h. Ja, h. Duró 1 hora. Una maldita hora de esa respiración gutural al otro lado de la pared. No pude dormir. Hoy amanecí con ojeras hasta el suelo. No sé qué hacer. Don Goyo no me va a creer y la señora Elena solo me va a asustar más. Tengo un contrato por 1 año y me costó mucho juntar el dinero del depósito más la renta. No me puedo ir así nomás. Pero juro por Dios que hay algo en el 4B. Y sabe que estoy aquí. Primera actualización, 3 días después. Las cosas han escalado de una manera que no creí posible. Estoy escribiendo esto desde un Starbucks en el Paseo Durango porque honestamente me da terror volver a mi departamento antes de que anochezca. Después de la noche de la respiración, pasaron 2 días de calma tensa. Pensé que quizás la señora Elena me había sugestionado. Intenté racionalizarlo, tuberías viejas, algún animal atrapado en los muros de adobe. ¡Qué idiota fui! Antier en la noche, volví a escuchar los rasguños. Pero esta vez no eran muebles. Eran uñas. Uñas largas y duras rascando el yeso de la pared. Rask, rask, rask. Rítmico. Insistente. Estaba tan aterrado que le hice videollamada a mi mejor amigo, Carlos, que vive en Monterrey. Carlos es el tipo más pragmático que conozco, ingeniero, cero creyente en lo paranormal. Eran casi las 3 de la mañana. Güey, ¿qué te pasa? Estás pálido, me dijo en cuanto vio mi cara en la pantalla. Le expliqué todo, atropelladamente. Mientras hablaba, el rascado se detuvo. Hubo un silencio de unos 10 segundos. Y entonces... Toc, toc, toc. 3 golpes secos en la pared. Justo detrás de donde yo estaba sentado. Carlos lo escuchó a través del micrófono de mi laptop.
Vi cómo su expresión cambiaba de incredulidad a genuina preocupación. No mames, Leo. ¿Eso fue en tu depa? ¿Hay alguien contigo? No, es la pared del 4B. El departamento vacío. Carlos se quedó callado un momento. Salte de ahí, güey. Vete a un hotel. Ahora. Eso no sonó como una tubería. Mientras Carlos me decía eso, escuché el sonido que me rompió por completo. De al otro lado de la pared, una voz. No era un susurro, ni un grito. Era una voz monótona, plana, sin inflexión. Salte de ahí, güey. Vete a un hotel. Ahora. Repitió exactamente lo que Carlos acababa de decir. Pero no era la voz de Carlos. Y tampoco era la mía. Era, no sé cómo describirla. Sonaba vieja. Sonaba como si viniera del fondo de un pozo. Y tenía un tono de burla que me heló la sangre. Carlos también lo escuchó. Leo, ¿quién dijo eso? ¿Tienes puesto el altavoz? Cerré la laptop de golpe. Agarré mis llaves y mi cartera y salí corriendo del departamento en pijama. Casi me mato bajando las escaleras de piedra del edificio. Me pasé el resto de la noche sentado en una banca de la Plaza de Armas, una plaza con una enorme y muy bonita catedral de frente. Estaba temblando de frío y de miedo. Me quedé viendo la catedral hasta que salió el sol. Ayer en la mañana, con la luz del día dándome un poco de valor falso, regresé. Subí las escaleras con el corazón en la garganta. Cuando llegué al pasillo del primer piso, me detuve en seco frente a la puerta del 4B. La puerta es de madera vieja, gruesa. Siempre ha estado cerrada con doble cerrojo. Pero ayer, noté algo nuevo. En la parte inferior de la puerta, justo donde la madera toca el piso de loseta, había una mancha. Una mancha oscura, húmeda, que parecía estar brotando desde adentro del departamento hacia el pasillo. Me acerqué. Olía rancio. Olía a humedad estancada y a algo metálico, como monedas viejas o líquido rojo seco. Fui directo con Don Goyo. Le exigí que abriera el departamento. Le dije que había una fuga o algo pudriéndose ahí dentro. El viejo se puso nervioso. Ya no estaba tan fanfarrón como la primera vez. Joven, no puedo abrir así nomás. El dueño del edificio vive en Torreón y él tiene la otra llave. Mentira. Sé que él tiene la llave maestra. Vi el miedo en sus ojos cuando mencioné la mancha en la puerta. Don Goyo sabe algo. Sabe qué pasó con el inquilino anterior, el que supuestamente le debía 15,000 pesos y huyó. Esta noche Carlos llega a Durango. No voy a pasar otra noche solo ahí. Vamos a intentar averiguar qué demonios está pasando en el 4B, aunque tengamos que romper la puerta. Si no actualizo mañana, bueno, ya saben dónde buscarme. Parte 3, la actualización final. No tengo mucho tiempo. Estoy en el auto de Carlos, vamos en carretera rumbo a Monterrey. Dejé todo. Mi ropa, mi computadora de escritorio, mis muebles. Todo. No me importa. Solo quería salir de ese maldito edificio. Anoche fue el infierno en la tierra. Carlos llegó como a las 8 de la noche, verlo me calmó un poco. Traía una navaja táctica y una linterna potente. Cenamos pizza en la sala, intentando hacer bromas, pero el ambiente estaba pesadísimo. El aire en el departamento se sentía denso, frío. A las 11:30 de la noche, empezó. Primero, el olor. Ese olor rancio y metálico que sentí en la puerta del 4B empezó a filtrarse por debajo de mi propia puerta. Era nauseabundo. A las 12 de la noche en punto, comenzaron los golpes. Pero esta vez no eran toquecitos. Eran golpes violentos contra la pared compartida. Boom, boom, boom. Como si alguien estuviera lanzando su cuerpo entero contra el muro. Los cuadros de mi sala se cayeron y se rompieron. Carlos se puso pálido, agarró la navaja. ¿Quién está ahí? Voy a llamar a la policía, gritó Carlos hacia la pared. El silencio que siguió fue peor que los golpes. Duró unos 10 segundos. Y entonces, la voz. La misma voz vieja y monótona que me había imitado antes. Pero esta vez, estaba justo en nuestra puerta de entrada. ¿Quién está ahí? Voy a llamar a la policía. Carlos y yo nos miramos aterrorizados. Eso no estaba en el 4B. Estaba en el pasillo. Frente a nuestra puerta. Y entonces, la perilla de mi puerta empezó a girar. Despacio. Muy despacio. Yo había puesto el seguro, pero vi como el metal chirriaba bajo la presión. Algo estaba intentando entrar. Carlos reaccionó. Llamó al 911. Dijo que alguien estaba intentando forzar nuestra entrada. Mientras hablaba con la operadora, la cosa del otro lado empezó a golpear nuestra puerta. No con los puños. Sonaba como si estuvieran usando la cabeza. Un golpe sordo, húmedo. Tom. 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 Fueron los 15 minutos más largos de mi vida hasta que vimos las luces azules y rojas de la patrulla reflejadas en la ventana. En cuanto los policías subieron las escaleras haciendo ruido, los golpes en mi puerta cesaron. Escuchamos pasos rápidos, arrastrados, alejándose por el pasillo hacia el 4B. Y luego, el sonido inconfundible de una puerta cerrándose con cerrojo. Clac, clac. Abrimos cuando los policías tocaron.
Eran 2 oficiales jóvenes, se veían hartos. Les explicamos todo. Obviamente, pensaron que estábamos drogados o borrachos. Pero entonces vieron la mancha. La mancha oscura en el pasillo se había extendido desde el 4B hasta mi puerta, como un rastro de babosa gigante y podrida. Uno de los policías tocó la puerta del 4B. Nadie respondió. Tenemos que verificar, dijo el oficial más alto. Si el sospechoso se metió ahí, tenemos causa probable. Fueron a despertar a don Goyo a gritos. El viejo subió temblando, en bata, con las llaves en la mano. Estaba pálido como un papel. No nos miró a los ojos. Cuando don Goyo metió la llave en el 4B, juro que escuché un sollozo del otro lado. Un sollozo ahogado, miserable. La puerta se abrió. El hedor nos golpeó como una pared física. Los policías prendieron sus linternas y entraron, con las armas desenfundadas. Carlos y yo nos quedamos en el umbral, mirando. El departamento no estaba vacío. Estaba lleno de muebles viejos, cubiertos con sábanas blancas llenas de polvo y moho. Había periódicos amarillentos apilados por todas partes. Parecía que nadie había vivido ahí en 50 años. Pero lo peor estaba en el centro de la sala. El piso de madera estaba levantado, roto. Había un agujero de aproximadamente 1 metro de diámetro en el suelo, como si hubieran estado excavando. La tierra alrededor del agujero estaba negra, húmeda, y de ahí venía el olor. Y alrededor del agujero había cosas. Ropa de hombre, moderna. Una mochila. Una laptop abierta, cubierta de una capa gruesa de hongos. Y una cartera. Uno de los policías se agachó y recogió la cartera con un guante. Sacó una INE. ¿Alguien conoce a Javier Méndez?, preguntó el policía. Don Goyo soltó un gemido y se recargó en la pared. Javier Méndez. El inquilino anterior. El que se había ido sin pagar. Sus cosas estaban ahí. Todas sus cosas. Mientras los policías pedían refuerzos por radio y acordonaron la zona, Carlos me jaló del brazo. Vámonos. No agarres nada. Vámonos ya. No discutí. Bajamos corriendo, nos subimos a su auto y no hemos parado desde entonces. No sé qué había en ese agujero. No sé qué era lo que imitaba nuestras voces y golpeaba mi puerta. Solo sé que Durango es una ciudad muy vieja. Y hay cosas debajo de sus cimientos que deberían quedar enterradas. Perdí mi depósito, perdí mis cosas, perdí mi paz mental. Pero estoy vivo. Y nunca, nunca voy a volver a vivir solo en un edificio antiguo.